Salí de Cuba en el 1960. Yo era una bailarina profesional y me fui con una compañía de flamenco, bailes flamenco. El motivo que decidí irme fue porque ya no me gustaba de los cambios que veía en esos años acerca de la revolución y del comunismo que ya comenzaba a verse. Yo intentaba volver, pero yo estuve viajando por 7 meses y ya mi mamá comenzó a escribirme y a pedirme que tratara de quedarme aquí porque a mí no me gustaría los cambios que estaban sucediendo. Yo creo que hice lo correcto de acuerdo con lo que yo veía que no me gustaba. Bueno, mi familia me extrañaba mucho, yo extrañaba mucho a mi familia, pero no quedaba otro remedio que hacer lo que hice. Por supuesto que era muy diferente la vida de un país a otro y aquí me encontré que se hablaba otro idioma que yo no hablaba, muchas cosas diferentes. Nosotros estábamos trabajando en Pittsburgh y un día por la mañana me tocaron a mi habitación y era un señor que me enseñó ¿cómo se llama? Una chapa que decía FBI. Y me dijo que mi pasaporte ¿cómo era? Estaba vencido y que tenía 24 horas para irme del país. Entonces el director de la compañía tramitó el dicho pasaporte y me dieron un corto más tiempo para terminar con este viaje que hacíamos aquí. Pero yo decidí, no sé por qué, decidí quedarme en los Estados Unidos. Y estábamos en Nueva York y así fue que me quedé yo sola en los Estados Unidos. Entonces, por aquel tiempo, da la casualidad que John F. Kennedy había hecho un acuerdo de que los cubanos que quisieran salir del país iban a tener cierta prioridad aquí en los Estados Unidos. Mi pasaporte ya estaba vencido otra vez, pero en aquel tiempo yo ni pensaba en que lo que era ser un emigrante, pero estaba vencido. Y da la casualidad que ahí en esos 2 meses conocí a mi futuro esposo. Él es anglosajón y nos casamos como en 2 meses y medio. Y un día cuando me preguntó, ¿y cómo es tu estatus? A ver, déjame ver tu pasaporte.
tú tienes visa, tienes... Y miró el pasaporte y se quedó muy sorprendido de ver que mi pasaporte había vencido. Y ahí enseguida él fue y comenzó a hacer las gestiones para que yo sacara una residencia. Y en aquel tiempo todo era muy difícil, más diferente que ahora, porque ahora, aunque uno se case con un norteamericano, eso, bueno, sí, se le facilita más obtener la residencia, pero en aquel tiempo era mucho más fácil que ahora. Y tramitamos todos los papeles y eventualmente salimos. Yo tenía que salir del país para que me dieran la residencia. Y salimos a Canadá. Nos fuimos a Canadá por varios días y no sé por qué motivo era, pero así era la ley. Y después volvimos otra vez a los Estados Unidos y me dieron la residencia y así fue como me quedé aquí. Bueno, siempre, por supuesto, fue muy difícil ah, acostumbrarme a la cultura americana, porque venía de otro país que la cultura es totalmente diferente. Pero lo más interesante era que yo era muy latina, pero como estaba casada con un americano, comencé a rodearme con otro grupo de americanos y era bien aceptada. So, no problem? No, I didn't have a problem. Pero así todo, yo veo que si yo hubiera estado sola como latina, con mi apellido que era latino, y que ya había pasado a ser un apellido diferente. Era diferente todo. Si yo hubiera sido Silvia Carballo, me hubieran tratado diferente. Porque hacía todavía muchos races. Oh, sí, sí, perdí mi cultura totalmente. Perdí mi cultura. Al principio, los primeros años, lloraba mucho porque quería volver a mi país y no podía volver a mi país. Mi país cerró las puertas. Pero ya llevo muchos más años aquí que los que llevé en Cuba, so me siento americana. Quizás en el 1995 fui a visitar a Cuba por primera vez en 35 años y me quedé muy sorprendida, muy deprimida de ver la pobreza que había, la falta de todo que había y que hay totalmente. Y cuando yo estaba allí, mientras estaba allí, yo me dije a mí misma, a mí no me gustaría vivir aquí más. Y nunca, nunca me gustaría volver aquí. Pues así eso fue la experiencia que tuve. Did you ever meet anybody interesting in Cuba?
Son algunos, pero no quiero hablar. Con esto hemos terminado la entrevista que Vanessa Carballo ha hecho para su proyecto. Muchas gracias. Y adiós.